Shalom, shalom, bendiciones. Soy el pastor Vladimir en un nuevo ciclo de Sabiduría a los Sabios. En esta oportunidad quiero hablar respecto al poder de la lengua en el concepto de la Lashon Hara. Este concepto precisamente que hemos aprendido de los sabios de Israel, que tiene que ver con la lengua que causa daño. Inicio precisamente este comentario con la siguiente historia del Talmud. Rabí Gamaliel le dice a su sirviente: ve al mercado a traerme algo bueno. Ya, maestro, responde el sirviente. Inmediatamente dirigiéndose al mercado, precisamente él después regresa con una lengua de res. En otra ocasión, nuevamente el rabino le dice a su sirviente: ahora ve al mercado y tráeme algo malo. A lo cual responde el sirviente inmediatamente: ya, maestro, enseguida voy al mercado. Al regreso, él nuevamente le trae otra lengua de res, a lo cual el rabino precisamente le comenta, le dice: ¿por qué en las dos ocasiones que te pedí que fueras al mercado para traerme algo bueno o algo malo, en las dos oportunidades me trajiste una lengua de res? El sirviente responde y dice: una lengua, mi maestro, respondió el sirviente. Esta puede ser de origen bueno como también malvado. Si esta es buena, no hay nada mejor, pero si esta es mala, no hay nada peor. En el concepto de la Lashon Hara, los sabios en el Talmud entregan las siguientes, podríamos decir quizás, recomendaciones, todas ellas alojadas en virtud precisamente de lo que la Escritura nos señala. Los sabios dicen: guarda tu lengua del chisme, así como también nos dicen: guarda tu boca de pronunciar una palabra inapropiada. También los sabios nos recomiendan: mejor es oír nada que escuchar perversidad. También es interesante lo que ellos dicen en su siguiente comentario: el que escucha comentarios degradantes es peor que el que habla perversidad, así como el que compra una mercancía robada es peor que el ladrón. También ellos hacen un comentario respecto de Levíticos capítulo 19, en relación a que un informante o una persona que anda con chismes es considerado como un asesino en medio de su pueblo. Esto en relación precisamente cuando la Escritura dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Así también los sabios nos comentan y nos educan al respecto diciendo: es mejor para un hombre ser arrojado a un horno incandescente que ser causante de avergonzar a otro en público. Esto último es un comentario bastante importante respecto a los sabios, ya que en muchas ocasiones inclusive podemos justificar el avergonzar a otro o el que otra persona se pueda sentir mal por causa de algo o algún comentario que podamos nosotros entregar. Lamentablemente en algunas ocasiones me ha tocado ver, evidenciar supuestas enseñanzas o exposiciones de alguna enseñanza en la que en forma directa hay personas que han salido dañadas o lastimadas por causa de lo que se ha comentado. En ningún caso nosotros podemos exponer a nadie, aunque sea por motivos de educar o enseñar. Nosotros no podemos justificar la enseñanza para hacer mofa de la actitud o del conocimiento que una persona pueda tener, por más sencillo o humilde que precisamente esta persona pueda tener respecto a algún conocimiento. Ningún maestro puede jactarse de lo que sabe de aquel que lo está escuchando. La Escritura nunca ha sido para avergonzar. La Escritura tiene la finalidad de restaurar y de rectificar nuestros caminos, pero todo eso siempre tiene un protocolo y una manera de ejecutarse. Nosotros debemos ser muy cuidadosos respecto de nuestras exposiciones y bien saber que la Escritura señala que todo lo que sea con educar, ya sea para mejorar o para sacar precisamente a alguien de alguna transgresión, todo ello debe ser primero en privado y nunca exponiendo a alguien, sobre todo en público, y hoy más que nada, ya que tenemos las redes sociales. Lamentablemente a veces las redes sociales se mal utilizan, está mal enfocada en virtud de por lo cual nosotros deberíamos utilizarla. Las redes sociales no es un aula, la verdad, o una sala de clases. Las redes sociales solamente es para compartir o para extender el reino en relación precisamente a las necesidades que el mundo tiene respecto de la necesidad del eterno, pero no es un aula de clases. Eso se hace en forma personal, eso se hace en forma interna de cada comunidad. Eso es un trabajo que tiene un desarrollo y lo cual nunca puede enfocarse de una manera irresponsable en virtud quizás de una supuesta educación. Asimismo, los sabios en este contexto de la Lashon Hara, me gustaría quizás profundizar un poco en cómo ellos la categorizan o de alguna manera la detallan respecto de ciertos actos que nosotros quizás podamos haber incurrido o podamos librarnos de incurrir en ello. El Eterno nos libre a cada uno de nosotros de ser personas que por causa nuestra algunos salgan heridos por nuestras palabras. Asimismo, precisamente el concepto en sí raíz de la Lashon Hara o la lengua perversa tiene que ver cuando alguien relata alguna información que sea
derogatoria sobre otra persona. Inclusive, aun cuando este relato esté en lo cierto, no se trata si es verdad o no es verdad. Se trata del cómo o de la manera, precisamente en que yo abordo mis comentarios o las palabras que yo tenga que decir respecto de alguien o de algo. Ya sea institución, comunidad, siempre debo tener el máximo cuidado respecto de las palabras que yo pronuncio. Asimismo, dentro del concepto de la Lashon Hara, podemos tener dos subclasificaciones respecto a las palabras. Una de ellas es precisamente las palabras despectivas. Estas pueden provocar que las personas piensen mal de otra persona, de la cual precisamente se está hablando o haciendo un comentario. También están las palabras dañinas, que pueden provocar un daño físico, emocional o financiero sobre la persona a la cual también se está haciendo el comentario. La verdad es que nosotros, una de las cosas que tenemos que meditar y reaccionar es que nosotros no sabemos y desconocemos la magnitud del daño que puede provocar uno de nuestros comentarios. Así también, dentro de la clasificación del concepto de Lashon Hara o de los tipos de Lashon Hara, se encuentra también el Rejilut. Rejilut tiene que ver con las palabras que provocan peleas o estas palabras o el chisme que provoca precisamente discordia, división o algún tipo de conflicto entre aquellos que precisamente se realiza el comentario. Nosotros no podemos, como dice la Escritura, andar llevando chismes o comentarios entre nuestros hermanos, en nuestra familia, ya que ello es una transgresión dentro de la Torá. Otra categoría de la Lashon Hara precisamente es la expresión Mosi Shem Ra, que son palabras que dañan o despectivas, las cuales no son verdaderas, sino que directamente es una mentira. Esto se trata cuando alguien relata alguna información derogatoria o falsa sobre alguna persona, o inclusive sobre alguna institución, aunque en alguna área de este relato o alguna parte de este relato pueda ser verdadera. Precisamente a esto se le llama Mosi Shem Ra. En este contexto, siempre recuerdo una expresión que escuché desde pequeño. Esta dice así: una verdad a medias siempre será una mentira. Es importante saber que nosotros somos personas que al estudiar la Torá debemos adoptar precisamente los principios que ésta la sustentan, y una de ellas es la verdad. Nosotros no podemos andar por la vida manejando la información a nuestro antojo o a nuestra conveniencia, sino que siempre debemos ser personas auténticas y verdaderas respecto de lo que decimos, y no manipular la información o el comentario o el chisme con medias verdades a nuestro antojo que puedan precisamente perjudicar la imagen de alguna persona o de alguna institución. Otra forma de Lashon Hara es la expresión Onaat de Barim. Estas son las palabras que causan dolor. Las palabras, en el concepto precisamente o dentro del mundo de la escritura, las palabras se consideran que tienen poder de alguna manera o influencia sobre nuestras vidas, pensamientos y decisiones, influyen en nuestra fe. Por eso precisamente estas inclusive pueden causar dolor, un dolor que se puede inclusive transformar en una herida física, en una enfermedad o inclusive, como muchas veces ha pasado en este tiempo, como mencionado, llamado bullying en una expresión moderna, ha inclusive influenciado en heridas psicológicas tan fuertes, tan impactantes sobre la vida de alguna persona, que está inclusive decidido hasta quitarse la vida. Por eso nuestras palabras siempre deben tener la consideración respecto de lo que estoy yo opinando, diciendo, y nunca estas deben tener o deben ser pronunciadas en una cuota de la ira o del dolor, porque puedo yo precisamente terminar hiriendo a otros por causa de lo que yo estoy expresando, de lo que yo estoy diciendo. Otro tipo de Lashon Hara es la expresión llamada Abak Lashon Hara. Esto corresponde a palabras que se encuentran precisamente en el límite del Lashon Hara. Y no solo palabras, también puede ser algún tipo de expresión o algún reporte que en sí mismo quizás no es un Lashon Hara, pero está en el borde, en el límite de pasar a serlo. Todo aquello que pueda insinuar o pueda precisamente entregar alguna sutileza, información que cause el morbo o la curiosidad de otras personas respecto de lo que cualquiera de nosotros haya pronunciado. Por ejemplo, una de las expresiones más comunes es cuando hacemos algún comentario básico, sutil, superficial respecto de alguien y al final de ello podemos decir mejor no sigamos hablando respecto de tal persona, ya que no quiero seguir comentando más.
ese tipo de expresiones, por ejemplo, son las que están dentro de esta categoría de Abak Lashon Hara, ya que construyen o dan una idea en las personas que están escuchando que hay algo más que comentar o hablar, y dejan la puerta abierta precisamente al chisme o al comentario. Otro tipo de Lashon Hara es el Abak Rehilut, y esto tiene que ver con relatar a otro lo que otra persona ha insinuado sobre él, precisamente ya sea a través de gestos, expresiones, incluso a través precisamente de la expresión anterior del Abak Lashon Hara. Un ejemplo de este Lashon Hara sería, por ejemplo, que en alguna ocasión, en alguna reunión con algunos de mis amigos, me hayan hecho algún comentario respecto de uno de ellos, el cual quizá en ese momento no se encontraba presente. Si más adelante yo me encuentro precisamente con esa persona o ese amigo que se hizo quizás el comentario sutil, y yo quizás cuando me encuentre con él le digo, por ejemplo, amigo mío, me iban a contar algo respecto de ti, me estaban comentando algo al respecto, pero yo preferí no hablar o no entrar en ello. El solo hecho precisamente de dejar ese comentario o esa sutileza ya provoca precisamente en la persona que está escuchando un grado de inquietud y un grado precisamente de morbo al respecto de qué se iba a decir o quién iba a hablar de mí. Eso precisamente es la categoría de Abak Rehilut. Para ir terminando, quiero solamente recordar algunos textos de la Escritura, los cuales son muy importantes siempre tener presente respecto del poder de nuestras palabras. En el contexto precisamente de la Lashon Hara, nosotros muchas veces no dimensionamos las consecuencias que pueden tener algún comentario nuestro o alguna palabra nuestra o alguna forma que tengamos de expresarnos respecto de algo o de alguien. Nosotros no podemos dimensionar en ningún caso el efecto que este puede producir en las personas que nos están escuchando o las que nos podrán escuchar. El Salmo 34, entre sus versos, dice: ¿Quién es el hombre que desea la vida, que ama los días para ver el bien? Y responde a esta pregunta: cuida tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Es muy interesante porque precisamente la pregunta es en el contexto de la vida. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo necesario para que podamos tener una buena vida? Y la respuesta del salmista es que cuidemos nuestra lengua del mal, del Lashon Hara, que nuestros labios precisamente estén librados de hablar cualquier tipo de engaño o de entrar o de participar de cualquier tipo de comentario que pueda dañar a alguien. Asimismo también los Proverbios, el capítulo 21 nos dice lo siguiente: aquel que cuida su boca y su lengua, cuida su alma de problemas. ¿Cuánta verdad hay en este verso? ¿Cuántas veces quizás nos podríamos haber librado de una inmensidad de problemas o dificultades solo con el hecho de haber sabido manejar los tiempos y nuestra expresión o nuestras palabras? Muchas veces la ira nos consume y nos gana, y ante ciertas situaciones o impotencias reaccionamos de mala manera, y dentro de esas malas reacciones están precisamente también nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y por último, recordar muy bien el Proverbio 18 que dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Nosotros hemos, y los sabios nos enseñan, sobre nuestra vida ha sido entregado un poder único que nos iguala precisamente a nuestro Creador, y ese es el poder de nuestras palabras. Y del Brit Hadashah quiero dejarles el siguiente texto como reflexión a nuestras vidas. Precisamente en Santiago, en las cartas de Santiago, en el capítulo 1, está el siguiente verso, dice así: si alguno se cree religioso o devoto o practicante de la Torá, si alguno de ustedes cree que es un estudioso de la Torá, pero no es capaz de refrenar su lengua, pero no es capaz de refrenar su comentario o sus palabras, sino que engaña a su propio corazón, su religión, su estudio de Torá, su conocimiento de esta es vana, o sea, es nula, no hay nada. Hermanos, espero que este comentario nos ayude a todos nosotros a mejorar nuestras vidas y a practicar uno de los pilares fundamentales de la Escritura. Un día le preguntaba a nuestro Mesías cuál es el mandamiento más importante. Bien sabemos que él menciona Devarim 6, precisamente el amar al Eterno, pero también a ese nivel iguala y lo deja como uno de los fundamentos de la Escritura, o uno de los pilares que sostiene precisamente la gran mayoría de los mandamientos, es que también debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Y ese es un gran desafío que tenemos todos nosotros. Soy el Roe Vladimir.
Que Gilad vida, el Eterno les bendiga en gran manera.